Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejo Podcast. Ya saben qué les voy a decir. No se vale que no llegues al final. No se vale que no se suscriba si es primera vez que usted nos está viendo o si lo ha hecho otras veces. Pero además hay que presionar ahí la campanita para que le avise en automático cada vez que subimos, creo que se dice, un capítulo de Roberto Alejo Podcast. La verdad es que muchos temas en este país, todos los días, todas las semanas hay mucho de qué hablar, las comisiones en el Congreso de la República, los líos en el organismo judicial, pero pues hoy acudimos a un amigo, con el perdón de mis otros amigos, y les vamos a mandar un saludo a Roberto Cáceres, a Marta Ayala, al Pepino, a los Cabrera, o sea, todo el equipo de buenos ambientalistas de este país, ¿verdad? Pero Marco Vinicio Cerezo Blandón, a las ¿verdad? órdenes. Alguien con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar algunos temas, pero además alguien que nos va a poder explicar, bueno, para empezar, Marco Vinicio es el director de Fundaeco, ¿verdad? Así es. Es ahora un asesor global, es el título, ¿verdad? Para consejero global. Consejero global para la Unión Internacional de la Naturaleza. Imagínense ustedes. Ya eso ya es el tope. ¿Ah? Sí, ya son 37 años de trabajo en temas ambientales, mucho tiempo. ¿Verdad? Fundaeco tiene muchísimos temas. Vamos a tener que hacer otros capítulos para hablar de áreas protegidas, que es un tema que a mí me encanta, me fascina. Los temas que me preocupan muchísimo, que nos deberían de preocupar a todas, claro, y a todos, Marco, porque el aire, ¿verdad? Lo que respiramos en todas partes todos los días, especialmente el agua que bebemos. Esto, lo que bebemos, lo que comemos, ¿verdad? Así es. Y no le ponemos atención. Pero me quiero aprovechar, y gracias por la invitación a esta charla, porque eso es la idea, es una charla, un cafecito, ¿verdad? Te cuento que todavía no les contamos qué café tomamos, esa es la gran incógnita, pero ya vamos a contar en este tema. Sobre qué pasó, porque en varios temas, de la noche a la mañana, dicen todos, yo les digo, no fue de la noche a la mañana, simplemente no lo tomamos en serio, hay que clasificar la basura. Y ahora resulta que la gente no sabe cómo clasificarla, se confunde, uno. Dos, ¿para qué? Dice la gente, ¿y por qué tenemos que clasificar la basura? Si los recolectores de basura, el camión que pasa a mi casa ya lo hace, ¿por qué me tengo que meter yo a hacer ese tema? ¿Y de qué sirve? Pero peor aún, en la ciudad capital, en la metropolitana, como le llamamos los políticos, en la metro, pues nos paran, ¿verdad? Ya habíamos tenido un gran paro por un día de tráfico, ¿verdad? Caótico. Ya habíamos sufrido el del colegio de abogados, o sea, aquí es costumbre, ¿verdad? Pero un día totalmente caótico, porque algunos dicen que 200, otros que 300 camiones recolectores de basura van a protestar, y que lo hicieron solo en el área del ministerio, ¿verdad? Pero todo eso causó un caos terrible. Un caos. Y protestar, ¿por qué? Dice la gente. Algunos dicen, los estamos dejando sin empleo. No, ellos van a seguir pasando. Para nada. O son los que están ahí en el famoso basurero de la zona 3. O sea, ¿cuál fue el motivo de la protesta? ¿Qué llegaron? En fin, no sé por dónde empezar. Claro que primero, sí, pues mira. ¿Qué es esto? ¿Son desechos sólidos? ¿Se le conoce al tema? Pues mira, la verdad es que primero que todo quisiera agradecerte la invitación. Es un honor estar contigo. Quiero reconocer ante tu audiencia y la opinión pública que Roberto Alejos fue un diputado joven que siempre apoyó a la naturaleza, siempre apoyó al ambiente, y recuerdo que como un diputado muy joven apoyó la ley de declaratoria de Cerro San Gil, junto con otros diputados que en aquel momento se comprometieron por la naturaleza y las áreas protegidas. Así que felicitaciones y muchas gracias. Y acá estamos 30 años después y seguimos trabajando por Guatemala. Así que muchas gracias y me alegra estar aquí contigo. Pues la verdad es que yo quisiera empezar por decir que estamos viviendo una grave crisis de contaminación ambiental. Yo creo que las personas no se dan cuenta porque no asocian un tema con el otro, pero no asocian la contaminación ambiental con su salud. Fíjate que la incidencia del cáncer está aumentando muchísimo. Y la gente de repente dice, le anuncian que tiene cáncer y dice, pero ¿por qué si yo no fumo? Yo no bebo en exceso,
yo no estoy en un trabajo peligroso, pero lo que pasa es que estamos expuestos a químicos peligrosos en la comida, en los agroquímicos, en lo que consumimos, en el aire que respiramos, ¿verdad? A veces el aire de la ciudad está tan contaminado que es como si fumáramos 3 paquetes de cigarrillos al día. La señora que vende chicles en una avenida donde hay mucho tránsito y mucha contaminación, es como que si se estuviera fumando 3 paquetes de cigarros al día por el aire que está respirando, ¿verdad? Nuestros hijos de repente empiezan con alergias, empiezan con asma, y no nos damos cuenta de que nuestro hijo tiene asma o tiene alergias porque está respirando el aire de una de las ciudades más contaminadas de América Latina y del mundo. Entonces, eso lo tenemos que ver. El agua, dice, por ahí leí un artículo que decía que consumimos el equivalente de una tarjeta de crédito en microplásticos que estamos comiendo todo el tiempo, porque esos plásticos que se van al ambiente nos regresan. Yo creo que el dilema, y es el punto de partida serio de esta discusión, es que debemos recordar que todo lo que ponemos en el ambiente regresa a nosotros. Cuando echamos el agua del inodoro, pues se desaparece de nuestro baño. Pero esa agua circula y va a parar a un lago, que va a parar a un río, que va a parar a la playa, a donde vamos en Semana Santa. Y además, ese pescado que nos consumimos o ese ceviche que nos comemos en la playa es de un pescado que se alimentó de las aguas contaminadas y de los desechos plásticos que llegaron en el río. Entonces, una de las primeras reglas de la ecología es que todo va a parar a algún sitio. Y cuando nosotros tiramos la basura de nuestra casa y se la lleva el camión, no es que desaparezca y se volatilice. Hay un círculo, la ecología y toda la naturaleza funciona en círculos cerrados, y lo que echamos al ambiente nos regresa por un lado o por el otro. Muchas veces en la comida, muchas veces en el aire que respiramos y algunas veces en el agua que tomamos. Entonces, vivimos una crisis de contaminación muy grave, y en realidad lo que ahorita está tratando de hacer el Ministerio de Ambiente debió haberse hecho hace 30 años en Guatemala, cuando todavía éramos un país pequeño, cuando todavía la ciudad no tenía 4.5 millones de habitantes, cuando el nivel de vida era más bajo y por lo tanto producíamos menos basura. Es ahí, hace 30 años, cuando debimos haber creado la institucionalidad municipal y nacional para gerenciar y administrar adecuadamente nuestros desechos. Porque hoy en día el 98% de las aguas residuales de nuestros baños llegan crudas a los ríos, y de los ríos a los lagos, y de los lagos a los mares. Y el 87, 85, algunos dicen 90% de la basura que desechamos de nuestras casas no recibe ningún tipo de tratamiento. Básicamente llega a un sitio a donde la amontonan, no es un relleno sanitario, en la mayoría de los municipios es un botadero, y ahí llega el plástico, los cartones, el vidrio, la comida, la cáscara de banano, todo revuelto, y para en un sitio de botadero donde le ponemos un poquito de tierra y tratamos de hacer como que no existe. Pero todo eso después llueve, la lluvia se lo lleva al crique o al zanjón más cercano y se repite el ciclo de contaminación. Entonces, los guatemaltecos, y no solo los guatemaltecos, en muchas partes de Centroamérica y de Asia es igual, vivimos en un entorno que está siendo extremadamente contaminado. Entonces, la idea de estos reglamentos es paliar en la más mínima capacidad esta crisis de contaminación que tenemos. Y lo que yo te diría en primer lugar es que frente a esta crisis de contaminación, no solo necesitamos este reglamento, necesitamos recuperar el reglamento de humo negro que tuvimos en tiempo de Berger, necesitamos reglamentos para tratamiento de desechos médicos para no encontrarnos con las agujas cuando vamos caminando en la playa de Monterrico, necesitamos reglamentos para tratar las aguas hervidas, y lo más importante es que los necesitamos para ayer hace 20 años. Y yo creo que el primer mensaje que quisiera dar es que ya no estamos para postergar, anular, atrasar o diluir estos reglamentos. Al contrario, creo que todos los guatemaltecos que amamos Guatemala y que somos responsables debemos apoyar la rápida implementación de los reglamentos de tratamiento de aguas, de los reglamentos de tratamiento de desechos sólidos, pero también estemos reglamentos para atender la contaminación auditiva, la contaminación visual, etc. Es decir, creo que el punto de partida, Roberto, es que estamos viviendo una crisis de contaminación
que esa crisis de contaminación es responsabilidad de todos, pero principalmente de las municipalidades, y que necesitamos desarrollar e implementar una batería de reglamentos, por supuesto con sus mecanismos de financiamiento, de incentivos, para enfrentar la crisis de contaminación. Así que yo lo que te diría es que para arrancar, los reglamentos de tratamiento de aguas y desechos sólidos son necesarios, son indispensables y son urgentes y no debemos postergarlos. Bueno, tenemos que apoyar a nuestra ministra que está haciendo un buen trabajo y que además lo está enfrentando con valor. Me parece que sí y me alegra que no se haya dejado amedrentar. Tengo entendido que el ministerio no va a dar marcha atrás. Aceptaron hacer negociación y me parece correcto hacer un diálogo para matizar o modular algunas de las consideraciones, pero el reglamento para manejo de desechos sólidos en realidad no está. Hay 2 artículos que mencionan el tratamiento y la separación de basuras, pero es un reglamento en realidad que busca normar y mejorar el manejo de los rellenos sanitarios y el manejo de los desechos sólidos por las municipalidades. Ajá. Y ahí es donde yo creo que también hay gato encerrado, como muchas veces en Guatemala. Como la mayoría de cosas en Guatemala. Lo voy a decir yo para no meterte en problemas, pero digamos, en el área rural, porque ahora ya no se puede decir en el interior del país, porque quiere decir que este es el exterior, claro. ¿Verdad? En el área rural, digamos las municipalidades del área rural, bueno, ahí no hay tratamiento de basura, ¿verdad? Ahí lo que hay es un hoyo, ¿verdad?, donde se deposita la basura, pero que además es un negocio y lo vamos a hablar. Porque cuando alguien quiere hacer algo, pues se le viene porque resulta que la MUNI le paga a un su amigo, a un su pariente, a lo mejor ya lo dejó el alcalde anterior con un contrato cerrado, una enorme cantidad de dinero por el uso del terreno. Así es. Pero además es un gran negocio entre los que recolectan la basura porque le paga la MUNI más le pagan de la casa, llegan, la botan. Ahí no hubo problema porque la van a ir a tirar en bolsitas distintas, nada más al mismo botadero. Sí. Y entonces no, la gente no entró en problema. Al contrario, se enoja. ¿Y por qué tengo que clasificarla ahora? Ese es un problema. Esa es una buena pregunta. Yo sí creo que el público, las amas de casa y todo el mundo tenemos que entender por qué separar la basura. Y es muy sencillo. En realidad, la basura no es basura. La basura es oro, es dinero. Y cuando nosotros revolvemos todo, cuando, por ejemplo, manchamos una bolsa de plástico o un cobertor de plástico al que le acabamos de quitar a nuestra televisión nueva, ese plástico se puede reciclar, se puede reutilizar. Pero si a ese plástico yo lo pongo y le echo la shinga de café, le echo las cáscaras de huevo, le echo el papel toalette y lo pongo todo junto, ese plástico se mancha y ahí ya no lo puedo reciclar. Si yo pongo todo junto o al revés, si yo pongo mis cáscaras de huevo, mis desechos de comida, la shinga de café, como decía mi abuela, pero le pongo una batería, ese material orgánico que se pudre y que yo podría utilizar para abono, si lleva una batería o lleva una jeringa o lleva una toalla sanitaria, ya no lo puedo usar para fabricar composto orgánico para fertilizar mis suelos. Entonces, lo que pasa cuando ponemos toda la basura junta es que la echamos a perder. Le robamos el valor económico y el valor ecológico a la basura. Pepino Barrientos siempre decía que la basura no era basura, es un recurso que tenemos que aprovechar. Entonces, yo te cuento, yo personalmente separo mi basura desde siempre, desde hace unos 10, 15 años, y no le tuve que pedir permiso a nadie. De hecho, les digo, no tienen que pedirle permiso a nadie para separar su basura. Entonces, yo tengo mi basurero para los productos reciclables. Ahí pongo latas, pongo vidrio y nada más. ¿Por qué? Porque si van limpios y van separados de lo demás, la persona que encuentre esa bolsa está encontrando dinero, porque las latas se venden y el vidrio se vende. En otra bolsa pongo el cartón y los plásticos reciclables. Eso sí, los lavo. Yo agarro mi bote de yogurt cuando termine de comer, le paso agua y ya lo meto a la basura junto con otros plásticos reciclables y con el cartón, pero ya lo meto limpio, para que el que encuentre esa bolsa agarra el bote de yogurt y lo puede mandar a reciclar. El cartón igual. Y tengo otra bolsa en la que pongo lo no reciclable, plásticos manchados, sobras que ya están contaminadas, baterías que también las trato de separar. Entonces tengo 3 basureros. Pero aparte, todo lo orgánico, es decir, todo lo que se pudre,
todos los restos de comida los tengo en un cuarto recipiente. Y eso lo saco y lo entierro. En realidad me estoy echando flores, lo entierra mi señora, que es la que más trabajo hace en casa y tengo vergüenza de decirlo, pero ella hace un hoyo el sábado y durante toda la semana saca la basura orgánica, la pone allí y eso lo que hace es abono orgánico. Entonces yo tengo tierra negra y esa tierra negra después la escarbo, se la pongo a una maceta o la distribuyo en mi jardín para tener buena tierra negra en todo mi jardín. Es decir que yo esto lo hago desde hace 15 años y lo hacemos con mi esposa muy disciplinadamente y un día de hecho el basurero me tocó el timbre y me dijo, mire usted no saca basura, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué está sacando tan poquita basura, verdad? Pero en realidad yo trato de separar desde hace muchos años. Así que yo creo que separar la basura primero es divertido y es entretenido. Cuando llego a casa y estoy preocupado por algo, me entretengo. Y además tengo un quinto recipiente, ajá, pero eso ya es gusto mío. Tengo una antigua botella de salvavidas que se me rompió. Ajá. Y ahí le pongo todo lo que sé que podría ser reciclable, pero que no se va a reciclar porque es muy chiquito. Cuando le quité una orilla plástica a una bolsa, ajá, cuando hay este trocito de plástico que cayó de no sé dónde, ahí voy poniendo todo eso y hago un ecoladrillo gigante y yo quiero que me entierren en el ataúd con mi basura para que yo no, quiero decir que no contaminé, pero lo que te quiero decir es que yo prácticamente tengo 5 de basureros. El basurero de orgánicos que va a mi jardín para hacer compost. Ajá. El basurero de vidrio y lata, que yo sé que el que lo encuentra dinero. El basurero de plástico y cartón y el basurero de no reciclables, que es donde va todo lo demás. Y tengo mi bote, mi ecoladrillo, donde pongo todos los pedacitos que sé que son demasiado chiquitos para que un reciclador los aproveche. Y que lo que pasa es que van a ir al basurero, va a llegar el viento se va a llevar esa basura y cuando yo ande caminando en una playa o en un lugar lindo, en un bosque lindo, me voy a encontrar el pedacito la envoltura de dulce que yo no procesé adecuadamente. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque amo la naturaleza. Y cuando yo voy caminando en un bosque maravilloso o cuando estoy buceando en un arrecife, lo que más me entristece es que voy en este bosque maravilloso, estoy viendo al quetzal y miro para abajo y hay una colilla de cigarro. Ajá. O hay un bote de agua salvavidas, o hay una basura que un ser humano irresponsable dejó ahí. Entonces o estás buceando en ese arrecife maravilloso y de repente ves una basura. Entonces yo amo el planeta y claro, es mi trabajo. Entonces por esa responsabilidad y ese amor al planeta hago esta separación de basuras y creo que todo lo deberíamos de hacer. Pero regresando al reglamento. Este reglamento no es un reglamento de separación de basuras, es un reglamento de manejo de desechos sólidos dirigido a las municipalidades porque los basureros o botaderos o rellenos sanitarios están siendo muy mal manejados, pero ese es otro tema. Yo creo que detrás de lo de la separación de basuras quisieron hacer una cortina de humo para esconder muchas cosas delicadas que hay atrás del tema de la basura. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, 2 de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Bueno, ya vieron. Mira, la gente que nos está viendo dirá, bueno, él porque es amante de la naturaleza, se dedica a eso, es su trabajo. Yo quiero contarles que mi madre, que tiene 83 años, tiene muchísimos años de tirar, ¿verdad? En un hoyo donde tiene ahí, cuando yo le dije, pero ¿y eso qué? Y mira con ignorancia, porque le digo, pero qué tacaña, ¿verdad? Vale, 5 pesos la bolsita de abono, ¿verdad? En cambio aquí yo tengo mi propio abono, fanática de las plantas y claro, todo el tema, y nadie se lo enseñó. Era la naturaleza se hacían los o buena empresaria, ¿verdad? Que es, o ahorrativa que tiene. Entonces, digamos que hay que, no lo haga
Amor a la naturaleza, por supuesto, pero hay que hacerlo para amor Claro. a uno mismo. Aquí Marco Vinicio nos está enseñando cómo nos afecta a todas y a todos en nuestra salud. La contaminación. Sí, nada ha quedado que el cáncer porque uso mucho el microondas o porque como mucha comida en lata o algo. Es el mismo ambiente en el que estamos. Todo lo que echamos nos regresa. Va a ser un problema, Marco Vinicio, porque digamos, las municipalidades no están acostumbradas, va a ser bien difícil que cambien el sistema porque tienen a ese amigo, a ese primo que es dueño del lugar, Sí. la red de camiones, los basureros van a alegar porque a ellos no hay quien se les compre esto reciclado. Bueno, si quieres entramos a ese tema, ¿verdad? Sí. En realidad lo que pasa es que si escarbamos un poquito atrás de todos los problemas del país, no solo del problema de la basura, sino que de muchos problemas del país, lo que hay es 1, corrupción, 2, grupos de interés y 3, manejos oscuros del dinero. Entonces, y voy a hablar, no voy a hablar de una municipalidad en particular, voy a hablar de la historia y de todas las municipalidades del país. Lamentablemente, en Guatemala no hay un manejo adecuado de los desechos sólidos porque para manejar adecuadamente los desechos sólidos se necesita, 1, un terreno grande donde vamos a recibir la basura. 2, un sistema de separación y clasificación para separar la lata, esto, lo otro, con procesos ordenados de manejo industrial, pero además necesitamos un sistema transparente de recolección para alimentar el manejo de desechos. El dilema es que para que esto funcione se necesita 2 fuentes de ingresos muy importantes. La primera es el pago de la recolección de la basura. En un mundo ideal se necesita que el pago de recolección de la basura vaya al manejo adecuado de la basura. Y 2, se necesita que la venta de los productos reciclables alimente también el buen manejo de los desechos. El problema que tenemos en Guatemala es que ni el ingreso de la recolección ni el dinero de la venta de lo reciclable le va a las municipalidades, sino que le va a particulares que manejan estos procesos por separado. Y a la MUNI, ¿qué le queda? Lo que no vale nada y la obligación de lidiar con ese botadero al que ya no llega ni la basura valiosa que se puede reciclar y vender, ni le llega el dinero de la recolección. Y lamentablemente esto muchas veces tiene que ver con la corrupción. Yo trabajo mucho en comunidades rurales y trabajo en decenas de municipios del país. Y el problema ¿cuál es? Cuando hay un alcalde nuevo, pues tiene su primo que tiene camiones. Entonces le dice, ¿sabes qué? Dame el contrato de recolección de basura. Entonces le dice al primo, bueno, yo te lo doy, te pago 50,000 pesos al mes, así 4 años, ¿verdad? Porque dentro de 4 años el otro alcalde va a poner a su primo. ¿Qué pasa? Que ese dinero que le estás pagando es dinero que no está utilizándose, porque el primo no va a usar ese dinero para manejar bien la basura. No, pues. Va a poner camiones viejos, va a pagarle mal a la gente y va a querer maximizar su ganancia. Y el otro problema es que cuando llega esa basura que el primo llevó en los camiones viejos, hay otro primo o otro amigo o un compadre que le dice, mira, yo tengo un terreno, alquílamelo para que sea el botadero de la municipalidad. Entonces le dice, bueno, te lo alquilo y te pago 50,000 quetzales al mes o 30,000 quetzales al mes, pero esos 4 años, porque entre 4 años el otro alcalde tal vez busque a otro primo, ¿verdad? Sí. Entonces, ese botadero recibe la basura y entonces hay gente muy pobre que llega ahí y que separa y que escarba y rescata lo que se pueda vender. En ese sistema es imposible capturar los ingresos del manejo de la basura para tener un sistema adecuado de manejo y procesamiento de los desechos sólidos. Y ese es el problema que ha habido muchas veces. Corrupción en la asignación de los contratos de recolección, corrupción en la selección de los terrenos para tirar la basura y corrupción en quién se queda con el valor de lo reciclable. Entonces, lo que pasa es que son sistemas informales. Yo les pregunto, ¿cuántas veces aquí o en lo del interior han recibido una factura con IVA por el servicio de recolección de basura? Nunca. Si bien te va un recibito. Un recibito solo que para no tiene demostrar que ya te cobraron. Pero esa empresa tiene una concesión municipal. Claro. Eso significa que la municipalidad está trabajando con empresas que no cumplen con las leyes fiscales. El otro día yo me puse a hablar con el señor que iba en el camión, el muchacho que iba en el camión de la basura y le digo, ¿usted tiene X? No, me dice. ¿Pero tiene contrato formal? No, me dice. ¿Y tiene guantes? No, me dice. O sea,
No hay respeto a las leyes fiscales, no hay respeto a las leyes laborales, no hay respeto a las leyes sanitarias. Y una de las cosas que vi en estos días era que estaban enojados porque querían que se pusieran una inyección contra el tétano. Eso debería ser lo primero que deberían hacer, no por obligación y porque el ministerio se los pide, para proteger a los trabajadores. Y aquí hay otro elemento humano, y es que este mundo de la basura es un mundo sórdido, es un mundo de pobreza, es un mundo de indignidad. Yo creo que nadie debería de trabajar en las condiciones como trabaja esa gente. Veíamos hace unos minutos unas fotografías de un periodista español que hizo un reportaje sobre la captura de basura en el río Las Vacas y en la zona 3. Es una cosa horrible, ¿no? Sí, sí. Gente pescando en los desagües, algún anillo. Literalmente pescando. Metidos en esa agua de desagüe. Entonces, es terrible y nadie debería trabajar así. En un mundo ideal, deberían de llegar camiones con la basura separada, depositarla. La basura entraría a fajas de convección de transporte que entran a bodegas en donde hay trabajadores uniformados con sus guantes, con sus vacunas, con sus derechos laborales y con ICS, que están separando la basura y clasificándola, y el dinero de la venta de los productos del reciclaje y el dinero de la recolección debería ir al buen sistema de manejo de los desechos sólidos. Bueno, y de hecho tendrían mejor salario estas personas del que tienen, aparte de temas de salud, de higiene, de violación a todos los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es el drama. Yo creo, Roberto, que lo dramático es que esto no es solo en la basura. En casi cualquier problema, el Estado quiere hacer política pública, pero hay un grupo de interés, un consorcio, un conglomerado, una gremial, una familia, un cartel que se oponen a las normas. Y entonces el dilema que yo veo con esto que pasó, con lo que pasó con el reglamento de humos negros y con otras cosas, es que la política pública está secuestrada. Los alcaldes que metieron hasta un recurso de inconstitucionalidad la política, para no poner las plantas para postergar un reglamento que se ha postergado ya 20 años. Entonces, el dilema es que la política pública está secuestrada por intereses particulares y en algunos casos por verdaderas mafias que no permiten que se establezca una política pública en beneficio del bien común. Y esto no solo aplica a la basura, ha aplicado a la pesca, ha aplicado al manejo del territorio, ha aplicado a la reparación de las carreteras. Es decir, en todo nos encontramos estas mafias y carteles que en aras de sus intereses personales bloquean todo cambio. Pero el dilema es que este ya no es un paisito. No es la ciudad de 400,000 habitantes en un país de 4 millones. Somos 21 millones de habitantes y Trump nos quiere mandar 2 millones de vuelta. Y un país con alto crecimiento económico, con alta densidad demográfica, en el que necesitamos sistemas. Ya no podemos manejar la basura como si estuviéramos en 1960. Ya no podemos manejar nada sin institucionalidad pública, sin leyes, sin regulaciones y sin un Estado capaz de hacer política pública sin estar a la merced y sin ser secuestrado por intereses particulares. Yo cuando vi ese camión de basura atravesado en el Boulevard Liberación, dije, pero ¿qué es esto, verdad? Estamos a la merced de estos grupos que no quieren que las cosas cambien. Y es nuestra eterna historia, porque digamos, pues la gente no lo sabe, pero aquí salió el reglamento para el humo negro, que es algo vital en cualquier parte del mundo. Hubo quienes invirtieron en las máquinas porque iba a ser un bonito negocio, ¿verdad? Y la presión hizo que el presidente Berger diera marcha atrás en ese tema. Y ahí se quedó muerto. Porque y fue terrible porque... Ni siquiera se derogó. Se derogó, pero lo peor de todo, ¿sabes qué? Es que el sector privado había aceptado. Que las empresas habían dicho, sí, aquí hay un nuevo negocio. Compraron, como tú dices, compraron los medidores de contaminación para medir, para que tú llevaras tu vehículo al taller, y toda esa inversión quedó tirada porque un grupo, otra vez, secuestró el bien común, fue con el presidente, lo presionaron y canceló un buen reglamento que hoy por hoy nos permitiría no tener el aire que tenemos uno de los aires más contaminados de América Latina. Y así nos ha pasado con muchísimos temas. Sale el reglamento, así es. Digamos, por ejemplo, en las motos, porque hablemos de un tema que nos tiene locos a todos, ¿verdad? O sea, sale el reglamento que tiene que llevar su casco, que tenían que llevar un chaleco con las placas atrás, que no pueden ir más de 2 personas en la moto, y de repente
Bueno, Álvaro Arzú dijo, y yo me acuerdo muy bien, ¿verdad? Y con todo respeto dice, yo no me voy a ganar la enemistad de esa gente que por falta de un transporte se tiene que ir 3 o 4 en una moto, que no tienen dinero para el casco, sí. Y total que tampoco se cumple. Y otro ejemplo, ¿verdad?, más dramático, los buses extraurbanos. Sí. También se aplicó, se pidió en un reglamento el seguro colectivo, protestaron y dijeron que no, y eso se anuló. Pero ahora tenemos este accidente, esta tragedia de otras 50 personas que murieron con un piloto que no tenía la licencia adecuada, que no tenía la edad requerida por el reglamento para conducir un bus en un camión viejo que no respetaba los mínimos requisitos de transporte público. Entonces, de nuevo... Ni siquiera la edad para que lo cubriera el seguro, que la empresa de aseguradora lo cubrió porque quiso. Entonces, imagínate, yo le pregunto a los ciudadanos guatemaltecos, ¿quieren vivir en este país secuestrado por gente, entonces, como la gremial de autobuseros extraurbanos o el grupo o la familia dueña de esos buses no quiere, pues entonces no hay seguro colectivo, ¿verdad? Y entonces no se respeta la ley y no se aplica el reglamento. No podemos vivir en un país así. Entonces, los ciudadanos que pagamos impuestos, que respetamos la ley, que defendemos el medio ambiente y que amamos a nuestra familia y nuestros hijos, tenemos que exigir que haya una política pública enfocada en el bien común y tenemos que rescatar al Estado de el secuestro de estos grupos de interés particulares, ¿verdad? Porque yo decía, yo tengo una amiga a la que están persiguiendo porque estuvo en la toma de la universidad en algún momento, ¿verdad? No voy a opinar si fue bueno o malo lo que hizo, pero yo viendo este camión atravesado decía, ¿y dónde está el Ministerio Público, sí, verdad? Porque este señor estaba literalmente haciendo un acto casi que de terrorismo, ¿verdad? Entonces yo pienso que tenemos que repensar nuestros valores, tenemos que... o sea, yo no creo que por ser de izquierda o de derecha no deba respetar una ley, ¿verdad? Ajá. Que si yo soy de izquierda o de derecha no significa que separe o no separe mis basuras. Tengo que separar mis basuras porque si no las separo adecuadamente, la jeringa que yo tiro puede parar en Monterrico el día que yo ande descalzo ahí. Bueno, entonces, y eso es cuando uno va de vacaciones, pues la gente que vive en esos lugares, ¿verdad? Y en todas partes. Así es. Bueno, Mago, hay un tema grave aquí y es que estamos acostumbrados a no respetar la ley. Así es. Y a presionar a quien sea para que la ley no se cumpla aunque siga vigente. Así Normalmente se gana la batalla porque hay grupos de poder atrás empujando, grupos de presión y paran las autoridades cediendo o haciéndoselo loco, se puede Chapín, ¿verdad? O sea, ahí está la ley vigente, pero me hago loco para que se cumpla, ¿verdad? Y lo que hay es mucha ignorancia en nuestra población de que eso era para su beneficio. Así grave. Es. Pero digamos, aquí en la capital, ¿qué peleaban? Porque van a seguir recolectando ellos la basura. La MUNI les sabe pagar algo, seguro, más lo que te cobran en la casa sin pagar impuestos. Van a seguir en ese horroroso trabajo en el que han tenido que caer y totalmente inhumano de clasificar la basura a ellos, de buscar qué encuentran, de rescatar cosas. O sea, pues mira, la verdad es que yo seguí las noticias, pero estaba tan confundido como todos. Y yo creo que había muchos no dichos, elementos políticos no dichos. Sin lugar a dudas, creo que sí se separan las basuras en el hogar y si se hace de una forma sistemática y ordenada, sí es probable que quienes están, los más pobres de los pobres, que están ahorita en el basurero, esperando a que llegue el camión con toda la basura mezclada para rescatar algo, ellos sí seguramente van a ser afectados porque la basura ya no los desechos sólidos de valor ya no van a llegar ahí, se van a quedar antes en el camino. Pero eso no me parece necesariamente malo. En primer lugar, no creo que nadie deba de vivir en un basurero y nadie deba de vivir en esas condiciones y nadie deba de sobrevivir escarbando en la basura. Acá en Guatemala hemos normalizado cosas que son inaceptables. Es inaceptable que una persona viva en condiciones inhumanas y que tenga que vivir de escarbar en mi basura para ganarse algo con qué comer. Lo que pasa es que eso ocurre porque alguien gana de ese trabajo de esa persona de esa forma, pero no es aceptable. No es aceptable que se mueran 50 personas cada 2 años en un busazo. No es aceptable que una colonia quede soterrada por un cerro que se cayó porque dieron un permiso para construir donde no había que construir. No es aceptable para los ciudadanos. No se vale, decimos aquí. No se vale. No se vale, Roberto, y tú tienes razón. No se vale. Entonces, quizás que la basura no llegue a ese punto es correcto, pero entonces lo que tenemos que hacer es que esa gente que ahorita vive ahí rascando basura de una forma inhumana,
la integremos a una cadena de valor de los desechos sólidos, le pongamos su overol, sus guantes, su casco, su vacuna contra el tétanos y la integremos con un contrato formal y con ICS a una empresa seria que hace reciclaje. Eso es lo que debería de ocurrir. Probablemente va a ganar más dinero. Va a ganar más dinero. Impresionantemente sus condiciones de vida. Ahora, ¿qué pasa? Que el que ahorita les está comprando la basura que ellos pellizcan por nada, seguramente va a tener que pagar más, va a tener más costos y va a ganar más dinero. Pero entonces, ese señor que como quiere ganar más dinero, no quiere que las cosas se arreglen, ese señor no fue electo para hacer política pública. Claro. Entonces yo lo que creo es que tenemos que apoyar al ministerio y tenemos que rechazar que estos reglamentos se sigan postergando. Al contrario, deberían haber estado hace 30 años. La gente dice, pero es que eso es muy soñador, no tenemos la plata para hacerlo. ¿Cómo se maneja en países cercanos? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo te cuento, como te decía, yo soy miembro del Consejo Global de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Ajá. que por cierto, te cuento, a mucho orgullo logramos que el Consejo Global de la UICN viniera a sesionar a Guatemala. Estuvieron en Antigua, Guatemala, y estuvieron con la ministra de Ambiente y con el señor presidente de la República, encantados con Guatemala. La presidenta de la UICN es Razan Al-Mubarak, la hermana del emir de los Emiratos, la hermana del emir de los Emiratos Árabes Unidos. Su hermano es una persona muy importante en los Emiratos. De escasos recursos. Imagínate, el hermano me parece que es uno de los socios del Manchester United, sí, como su diversión, ¿no? Es una persona, pero son personas muy serias y ella estuvo aquí, estuvo en la Antigua y está encantada con este país. Entonces imagínate, ella me dice los volcanes, la belleza de la ciudad colonial, pero eso sí hay basureros clandestinos por todos lados, ¿verdad? No se vale. Sí. No se vale, como dice Roberto Alejos. Vas a cualquier parte y en la orilla de las carreteras. Yo viniendo a Jutiapa, y lo voy a decir así, me mataba la risa en un letrero que dice, prohibido botar basura, multa 4,000 quetzales. El letrero está literalmente sobre un basurero. Enterrado. Enterrado, ahí está, y toda la carretera, toda la orilla. Entonces bueno, esto va a que la UICN tiene su sede en Suiza. Sí. Y en Suiza tienes 8 categorías de basura, no 3. Hay 8 categorías de basura. Y cada día llega el recolector de cada categoría de basura. Tú tienes una bolsa de un color para cada categoría de basura. Y si tú sacas la basura de cartón el día que hay que sacar la basura de vidrio, te ponen multa. Ajá. Si tú confundes y pones la basura de vidrio en la bolsa del color de la basura de cartón, te ponen multa. Y la policía nacional, no la policía municipal, la policía va a los basureros de los edificios de apartamentos a inspeccionar, porque la bolsa tiene su marca y entonces dicen, el señor del apartamento tal no puso bien la basura, multa. Esas multas van a la municipalidad y van a mejorar el manejo de los desechos sólidos. Entonces, eso lo que permite, hay países, Suiza no sé en qué tasa está, me parece que está en el 70% de reciclado de la basura, pero lo que eso significa es que la basura, de nuevo, no es basura, es un recurso. Lo orgánico produce compost, lo plástico se puede reciclar hasta 4 veces y por supuesto los metales se reciclan, el aluminio es reciclable ad infinitum sin perder sus características, entonces todo eso se utiliza. No todos los países son tan sofisticados como Suiza, incluso en Suiza tú puedes decir, ¿saben qué? A mí me da pereza separar la basura, así que voy a poner todo en una bolsa. Muy bien, 60 francos suizos. Entonces tú compras tu bolsa de basura mezclada no separada, pero te cuesta 60 francos suizos. ¿Pagas un impuesto por hacer? Pagas muy caro, porque normalmente te costará 8 o 9 francos suizos, pero 60 francos suizos cuesta la bolsa de todo junto. Ajá. Entonces, tú eres Aragán y no quieres separar, pagas, pero 60 euros todos los meses son 720 francos suizos. Y con ese dinero hay quien la clasifique. Y con ese dinero la municipalidad paga los servicios de procesamiento de desechos sólidos. En la mayoría o en muchos países la basura se utiliza para producir energía. Entonces, otra solución al problema de la basura es recolectarla, transportarla y llevarla a una planta incineradora. Ahí también hay que separar porque hay que sacar, por ejemplo, las baterías
o los aerosoles explosivos, pero se separa la basura y la basura, el papel, los cartones y mucha basura se puede quemar y eso produce energía y esa energía beneficia a la misma ciudad. Entonces hay soluciones al tema de la basura, pero todas pasan, uno, por vencer la corrupción, dos, por transparentar los contratos públicos y tres, por crear sistemas e institucionalidad serios, formales, con contratos formales, con entidades formales que respetan las leyes laborales, las leyes ambientales y, por supuesto, las leyes de seguridad social, ¿verdad? Yo te voy a contar una historia que ahora me deja asustado, porque digamos, José Angelí era el intendente, porque no se le puede decir, no era alcalde electo en tiempo del gobierno de Mejía Vítores, ¿verdad? Estuvo con Ríos Montt, estuvo con Mejía Vítores. Y a los constituyentes nos llevó a un asentamiento, a una colonia, una especie de asentamiento, donde las familias clasificaban la basura. Y ellos mismos la recolectaban y ahí mismo tenían un centro en la zona 18, ¿verdad? Yo creo que ahora se llama Álvaro Arzú, el asentamiento, y ahí está. No sé. Ahí están las instalaciones, o sea, lo pueden ir a ver, ¿verdad? Y la encargada del tema ambiental, ¿verdad? Y voy a decir el nombre, Beatriz Char, ¿no? Era el nombre de la jefa de ambiente de la Municipalidad de Guatemala, fue quien nos dio el tour. Entonces nos dijo, se organiza la comunidad, se capacita a la comunidad, se le da empleo a la comunidad, soñamos para que aquí genere su propia energía eléctrica en ese tema, pero además con lo que se va a ganar de la recolección vamos a mantener las banquetas, las áreas verdes y todo lo demás. Así es. Tristemente, ¿qué pasó? La mataron. Fue mi primer susto. Yo empezaba 22 años en política, me dan el tour para que vea qué poníamos en la Constitución y la mataron. Después me explicaron, y tuve que realizar la explicación, no por clasificar la basura, ojo, con la basura nos estamos matando nosotros mismos, la mataron por organizar a la comunidad. Ese era en los gobiernos que vivimos en aquel entonces. Hoy ya no tenemos esos problemas que teníamos en aquel entonces de organizarnos, pero no nos organizamos por miedo a otras gentes, ¿verdad? Sí, ella a otros poderes, ¿verdad? Es una de las mártires de la guerra. Sí. Y de los gobiernos autoritarios, pero la planta de Alameda Norte, que se llamaba, fue el primer ejemplo de un manejo comunitario de basura y fue el diseño de nuestro maestro César Barrientos, ¿verdad? El precursor de este pensamiento de gestión integral de los desechos y de la participación comunitaria. Así que, por supuesto, lo recordamos y Pepino, como le decimos cariñosamente al ingeniero César Barrientos, ha replicado este ejemplo y de hecho hay un sistema que funciona muy bien en el IRTRA de Retalhuleu. El IRTRA tiene un buen sistema de separación de basuras y como dice el IRTRA, sí se puede. Y aquí le robo el eslogan al señor Sinibaldi, porque sí se puede. Y el IRTRA diseñó un sistema asesorado por César Barrientos en el que separan la basura, producen compost, lo venden y venden todo el material reciclable. Imagínate cuántas botellas PET producen ahí. Entonces venden y el IRTRA es un ejemplo. Y en la tierra del sí se puede, que es el IRTRA, a donde vamos todos, ahí sí se puede reciclar la basura y lo demostró el IRTRA y es un ejemplo que yo creo que debería ser parte del tour del IRTRA, porque así como voy a las piscinas y todo, podríamos ir a pasear a la planta de reciclaje y aprender que sí podemos hacerlo. Lo que pasa en el IRTRA, hay una entidad que administra todo y el dinero de la recolección, de la venta del plástico, de la venta del compost, del camioncito, no se lo reparten los primos y los amigos, sino que todo lo cobra el IRTRA y todos los ingresos regresan al buen manejo del sistema de manejo. Así que sí se puede. Regreso al no se vale que no queramos entender que es por nuestro propio bien. Así es. Y además que se quiera manipular, no estamos dejando sin empleo a los recolectores de basura, lejos de damnificar a estos recolectores o clasificadores, pescadores de lo que encuentran en la basura, sino al contrario, tendrían la oportunidad. Lo dijo la ministra. Yo platiqué con la ministra también y me dijo, la municipalidad tiene la oportunidad de humanizar
ese relleno sanitario que ya no debería de existir. En pocas ciudades del mundo tenemos un relleno sanitario en plena ciudad, ¿verdad? Para empezar, y manejado de esa manera. Es terrible, y como te digo, pronto este fotógrafo español que hizo este reportaje, sus fotos van a dar la vuelta al mundo. Bueno, no las podemos divulgar porque él tiene derechos de autor y está organizando una gran exposición, pero ese inframundo de quienes malviven y sobreviven de una forma inhumana, pescando basura porque no tienen otro trabajo más digno, va a salir a luz de todo el planeta y se va a ver cómo están las cosas en Guatemala. Entonces yo creo que sí se puede, y qué bueno que hablamos de Alameda Norte y qué bueno que hablamos de Pepino, porque es el ejemplo. El IRTRA, el manejo de los desechos sólidos por el IRTRA es un ejemplo concreto de que sí se puede. Y lo que no se vale es hacer lo que estamos haciendo en la gran mayoría de municipalidades de Guatemala. La verdad que podríamos platicar todo el día. Aquí el reto es vamos a hablar con nuestro director para hacer varios programas al año, volverlo educativo para que entendamos que las cosas son por nuestro propio bien, no por obligación, no porque al gobierno se le da la gana. Hay convenios, tratados internacionales que se firman porque todo el mundo ha llegado a la conclusión de que es lo más conveniente para el país, para el planeta, y no digamos otros temas en los que yo te he oído hablar que son peores y que asustan más, cómo se están descongelando. El cambio climático. El cambio climático, que tuvimos la oportunidad de aprobar esa ley, entre otras, ¿verdad? En fin, hay mucho que hacer por el país, pero sobre todo aquí se trata de darle a conocer a la población por qué es que se dio este paro. A mí hasta me daba cólera, dice, ya no hay paro, entonces subieron sobre los arriates y las banquetas para darse la vuelta. Ni siquiera fueron a dar la vuelta al obelisco, sino que ahí se subieron sobre los arriates y todo. Es terrible. Lo que pasa es que estamos... Es una anarquía total producto de estos poderes ocultos, si seamos muy honestos. Yo creo que sí hubo algo de poderes ocultos y en realidad quizás nunca sepamos las razones verdaderas de este paro tan violento y tan agresivo que se dio contra el Ministerio de Ambiente, cuando en realidad el problema es con las municipalidades. El basurero, el relleno sanitario recibe la basura de más de 10 municipalidades de la región metropolitana, así que es un problema que más del ministerio es de las municipalidades, y lo que me parece es que todos los pilotos y los dueños de camionetas extraurbanas, los que tienen camiones que nos llenan de humo y nos contaminan y nos dan cáncer, y los dueños de empresas recolectoras, todos tenemos que aceptar que el país tiene que cambiar, porque ya no somos un paisito de 2 millones de habitantes que éramos en 1960. Somos un país de 20 millones de habitantes que necesita política pública, que necesita institucionalidad y que necesita un Estado fuerte capaz de aplicar las sanciones necesarias para que las cosas se hagan decentemente en este país. Te voy a poner un ejemplo que está ahorita en el Congreso de la República. Hay una ley que se está discutiendo en el Congreso de la República para normar el tema de los rastros, ¿verdad? La forma, digamos, en cómo obtenemos esa alimentación. Otro tema terrible. Entonces, la gente se está oponiendo a que esa ley pase, porque actualmente hay pequeños rastros municipales y pequeños rastros de contrabando donde no llenan ningún requisito de higiene, mucho menos de ningún tipo en ese tema, y por eso no quieren que la ley pase, porque se van a ver afectados muchísimos. Sí, y de nuevo, la ley de aguas, que otros sectores que tienen privatizada el agua no quieren aceptarla, etcétera. Pero yo aquí sí creo que entonces hay que hacer una reflexión de fondo, y es quizá que tenemos que pensar en las sanciones, pero también en los incentivos. Yo creo que a veces quienes pensamos en política pública no nos ponemos del lado del empresario que está sobreviviendo, porque me imagino que administrar una flotilla de camiones es complicado, es caro, hay que importar impuestos, hay que pagar choferes, no los chocan, ¿verdad? Sí. Entonces, yo también creo que la política pública, y pensando en la ley de rastros y en otras leyes, tienen que tener elementos de incentivos al comportamiento correcto que estamos pidiendo de las empresas. Y uno de ellos podría ser, por ejemplo, líneas de créditos subsidiarias, concesionarias, con un 1% de interés para que las empresas puedan invertir en reconversión a mejores sistemas, por ejemplo. Otro podría ser algún tipo de subsidios a comportamientos adecuados. En Estados Unidos los subsidios son muy utilizados, o en Europa, para fomentar ciertos comportamientos. Es decir, me parece que tal vez tenemos que tener una conversación más constructiva entre nosotros. Pero y ahí
Yo mea culpa, porque yo a veces sé lo que hay que hacer, digo, lo que se necesita son políticas y sanciones, pero creo, y me pongo ahora un poco del lado del empresario, que también se necesitan políticas e incentivos y también se necesita una forma, yo diría, más concertada de producir una política pública que se pueda aplicar. Lo que ya no se vale es que el empresario diga, no quiero cambiar y quiero hacer las cosas como las hacía hace 30 años. Eso ya no se vale. Bueno. Pero el ministerio no puede decir, usted tiene que cambiar o lo cierro, sino que le tiene que decir, o si no cambia, lo voy a cerrar, pero para que cambie, le voy a dar estos instrumentos que lo ayuden, lo faciliten, le den acceso a créditos, etc. Entonces yo pienso que tenemos que aprender a cambiar y tenemos que aprender a hacer política pública que nos permita a todos cambiar, porque si no, vamos a estar peleando. Pasaron 20 años, creo yo, desde del reglamento de humo negro y seguimos respirando humo negro. Entonces, la incapacidad de formular política pública y la incapacidad de cambiar el comportamiento de este país, lo que está haciendo es que vivamos en un país cada vez más desagradable. Sí. Es decir, lo que hacía lindo vivir en Guatemala, los lagos limpios, los ríos, el mar, los paisajes, eso lo estamos destruyendo. Entonces yo creo que todos los guatemaltecos y guatemaltecas tenemos que ponernos la mano en la conciencia y decir, bueno, tenemos que cambiar, hagamos política pública que nos permita a todos, a los empresarios, a los usuarios y a los funcionarios, empujar el cambio juntos y no peleando, porque lo que sí es que pelear lo que hace es que no avanzamos para ningún lado. Voy a citar a tu señor padre que decía, dialoguemos, el mejor acuerdo dentro del desacuerdo, era la frase que aquel entonces. Así es. ¿Verdad? Hay temas aquí como las alianzas público-privadas, este es un reto, ¿verdad? Así las municipalidades pueden hacer alianzas con el sector privado para este tema del tratamiento de los desechos y todo, hay mucho que hacer. Tal vez llegó el momento, Marco Vinicio, de cambiar y de entrarle a otro tema, a la política más directa o algunos temas. Me han estado hablando pajaritos al oído, sí, pero tengo que pedir la asesoría y el consejo de personas como tú para el futuro. Ahí estamos, puro alcohólico sentado en la puerta de un bar, no entro porque me hace daño, pero me muero por entrar, dice mi amigo, ¿verdad? Muy bien, Marco Vinicio Cerezo Blandón. A las órdenes. Un hombre con el que hemos venido trabajando, bueno, 30 años, hace 40 que estuvimos en la Constituyente. Usted ni había nacido. Espero yo que mi público sea joven, ¿verdad? Pero tratando de hacer esto bastante educativo, una charla, de verdad, gracias por aceptar el cafecito. Tratamos de no ofender a nadie. Si usted se sintió ofendido, lo invito a una tacita de café, aunque no creo que el primo venga. A dialogar. Y que no creo que el primo venga y me diga, me sentí ofendido porque yo alquilo en tal lado, pero no. Pero de todos modos, que venga a dialogar, una tacita de café todo lo arregla. Así ¿verdad? es. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Gracias.